Bueno, muy buenas tardes. Un gusto. En general, los sábados a la tarde hacemos una charla explicativa de algún tema. En este momento, la FIFA acaba de subir una nueva circular. Es una circular un poco técnica, así que vamos a tratar de ver si podemos simplificarla lo máximo posible. Nos ayuda mucho a entender básicamente cómo funciona una transferencia internacional de los futbolistas, de las futbolistas, y por eso creo que es bastante interesante. La circular dice sistemas de correlación de transferencias FIFA, es el TMS. Una muy breve introducción: el TMS es el sistema mediante el cual la FIFA autoriza hacer las transferencias de los futbolistas y las futbolistas. No hay otro sistema. Cualquier otra transferencia que se haga fuera de ese sistema es absolutamente nula. Es un sistema electrónico. El sistema electrónico está provisto por la FIFA, se lo da a las federaciones, se lo da a los clubes y es de uso obligatorio, el TMS. Y como esto es una especie de rompecabezas, cada uno de los reglamentos, cada una de las circulares va tratando de acompañar a la anterior y va tratando de armar un sistema, lo que se llama el fútbol organizado. Está funcionando desde hace algunos meses. Los que nos vienen siguiendo ya lo saben. Está funcionando desde hace algunos meses la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación, también una muy breve introducción, tiene ya su reglamento propio. Es una institución que está funcionando en Francia. Es la primera institución orgánica de la FIFA que trabaja fuera de Suiza. Esto tiene que ver con que se le ha dado una licencia de uso de clearing de dinero, es decir, que pueda ingresar y salir dinero. Se ha conseguido esa licencia. La licencia francesa es una de las licencias, digamos, más fuertes, que tiene mayor cantidad de credibilidad para un sistema de manejo de dinero, de muchísima responsabilidad. Y entonces esa cámara de compensación que ya está funcionando, que tiene tres pasos muy importantes, está recién cumpliendo su primer paso. Su primer paso es el de pagar formación y solidaridad. ¿Qué es lo que está funcionando en este momento? Está pagando formación, está pagando solidaridad, y como característica, como característica nueva, está dado en que es un pago automático. La palabra automático podría ser engañosa porque pareciera como que el pago se hace en forma inmediata y sin ningún trámite, y la verdad que hay que hacer varios trámites. Pero lo que quiere decir es que la FIFA tiene ya un organismo específico para pagar estos dos institutos de formación y de solidaridad, que son institutos que venían teniendo un rotundo fracaso. Esto no dicho por mí, sino por la propia FIFA. Había una enorme cantidad de evasión para los clubes formadores. Esto nos perjudicaba muchísimo a todos los clubes, a todos los países que exportan talento futbolístico, como es Latinoamérica, como son también algunos países de Europa. Entonces cambió el sistema. No cambió el sistema, digamos, no cambió el sistema desde el punto de vista del fondo del instituto, ¿no? No cambió eso, no. Lo que sí cambió es el procedimiento. Entonces, todo funciona, como les decía, como un rompecabezas. La Cámara de Compensación, que está pagando formación y está pagando solidaridad, funciona sí y solo si el TMS funciona bien. Si la Cámara de Compensación no obtiene la información necesaria, ahora vamos a ver cuál es la información, la Cámara de Compensación no está abastecida por información, de tal manera que se trunca. Entonces, la situación está dada en que es muy importante lograr la posibilidad de que esto funcione en forma conjunta. Ahora vamos a empezar un poco entonces a leer qué significan esta nueva circular. Pero básicamente, entonces, es muy importante para entender la circular, entender estos dos conceptos: el TMS, el software de la FIFA mediante el cual se hacen las transferencias internacionales. Dicho eso, cada día la FIFA le pone mayor cantidad de trámites al TMS, porque la verdad que es una herramienta tecnológica formidable.
y entonces cada vez se hacen mayor cantidad de trámites. Por ejemplo, el pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico del jugador del fútbol es un elemento esencial para que después la Cámara de Compensación asigne a quienes son sus acreedores de Y pago no de es información. antes de fin de año, enero por ahí. Es un poco entonces esto que, perdonen, que silencié porque había un poco de ruido. Les decía, el pasaporte electrónico funciona a través del TMS. Entonces, si ese instrumento funciona bien, la cámara de compensación va a poder funcionar bien. Si no está abastecida por esta información, la cámara de compensación no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa esta circular que se dio ahora? Bueno, se va a administrar unas sanciones a las federaciones y a los clubes que no cumplan con la información necesaria para abastecer a la Cámara de Compensación y para abastecer al TMS. Hago toda esta introducción porque si no es como que a veces puede ser que no se entienda algunas de las circunstancias que estamos tratando de plantear, ¿no? Naturalmente que es importante entender esta situación. Bueno, el sistema de correlación de transferencias, así se llama, así le llaman al TMS, ese es el nombre que tiene. Y la Cámara de Compensación de la FIFA y el procedimiento de sanciones administrativas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para el caso de que una federación o un club no cumpla con algún trámite específico que le pida a la federación, entonces naturalmente va a haber una sanción. ¿Una sanción de qué tipo? Técnica, va a haber una sanción administrativa. ¿Quién la va a imponer? La FIFA. ¿Qué órgano de la FIFA la va a poner? Básicamente la Secretaría General de la FIFA. Recuerden ustedes que la Secretaría General de la FIFA es el organismo administrativo por excelencia, es la rueda de auxilio de todos los sistemas que funcionan en la FIFA, de las comisiones, de la presidencia de la FIFA, del TMS, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ustedes saben, las sanciones las pone un organismo dentro de la FIFA. Ese organismo es la comisión disciplinaria, es uno de los organismos judiciales de la FIFA. Ahora bien, dicho eso, muchas veces este órgano judicial, que es el que tiene el origen y la potestad de generar las sanciones, delega sus facultades. ¿A quién se las delega? En este caso, a la Secretaría General. ¿Con qué función se las delega? Para ser más rápido, para ser más expeditivos, más eficientes, más eficaces. Porque naturalmente que cuando una situación de una infracción llega a la comisión disciplinaria tiene que respetar cierta cantidad de procedimiento y eso lleva un tiempo. Mínimamente, por ejemplo, se necesita el derecho de defensa, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que tarda. Entonces, ¿qué ha hecho la comisión disciplinaria, el órgano judicial de la FIFA? Bueno, básicamente lo que dice es, señores secretarios generales de la FIFA, ustedes tienen la posibilidad de hacer cierto tipo de infracciones rápidas para que se corrija rápidamente cualquier información que es obligatoria para hacer una transferencia de un jugador, para hacer un pasaporte de un jugador, un pasaporte electrónico, y que el club o la federación no está cumpliendo con esa información. Básicamente, entonces, esto tiene un efecto práctico, ser más expeditivo y tener la posibilidad de que el club o la federación corrijan su error, porque acá te da la posibilidad a la Secretaría General que te dice, vos tenés la obligación de subir el contrato laboral entre el jugador y el nuevo club. No lo subiste, la Secretaría General te va a mandar una carta diciendo que tenés que corregir esa situación. Y si no lo corregís, te van a poner una sanción económica. Pero si vos lo corregís, no va a haber ningún tipo de problema y la situación va a seguir adelante. Esto tiene que ver con la posibilidad que le ha dado la comisión disciplinaria, órgano que tiene la potestad sancionatoria, a la Secretaría General para que pueda ejecutar ciertas infracciones menores, que las llama técnicas o las llama administrativas. Ese es el corazón de esta circular que acaba de publicar la FIFA
para que el sistema empiece a funcionar, porque los está tratando de rigorear, por ponerle un término así un poco vulgar, para que la gente se ponga a trabajar, porque si no, si nadie contesta, si no se ponen los documentos, la situación realmente no funciona. Vamos a pensar, después de esta pequeña introducción, a ver si vemos un poquito, porque nos ayuda a ver el recorrido de los últimos años del fútbol. El fútbol organizado tiene una característica fundamental, es el cambio permanente. El cambio permanente porque naturalmente, por ejemplo, la FIFA utiliza las herramientas tecnológicas todo lo que puede. Lo vemos naturalmente en la cancha de fútbol cuando vemos el VAR, sí, naturalmente, ¿no? Lo vemos mucho menos, lo vemos como en un backstage, lo vemos de atrás, como por ejemplo el TMS, que para nosotros es una herramienta indispensable para los operadores de la industria del fútbol, los agentes, los jugadores de fútbol, los técnicos, los abogados deportivos, los directivos de los clubes, los directivos de las federaciones, no pueden desconocer el manejo del TMS, porque imaginen que un agente está queriendo hacer una transferencia a un jugador y desconoce las ventanas de apertura, de cierre y los procedimientos y los trámites. Bueno, probablemente ese agente quede como descolocado porque desconoce el origen del procedimiento. Bien, dice la FIFA en el día de hoy, o en el día de ayer, a ver, hoy es 7, en el día de ayer, perdón. Dice, el 22 de octubre del 22, el Consejo de la FIFA aprobó varias enmiendas al reglamento sobre el estatuto y la transferencia del jugador. Bueno, para los que recién ingresan, el RTJ es el corazón del sistema, ¿no? Es el motor del auto FIFA. Sin ese motor sería otra cosa, no sería el auto FIFA, ¿no? Ese es el reglamento que está todo el tiempo actualizándose. En este momento, ahora después se los voy a mostrar, estamos trabajando con la versión de mayo. Así que 2, 3 meses duran esos reglamentos, después se actualizan. Bueno, dicho eso, el corazón del sistema siempre es el mismo, pero hay que ir poniéndose a tono en función de esto que les decía. Ahora empieza a funcionar la cámara de compensación, el TMS tiene mayor cantidad de datos de información de trámites. Hace una semana empezó a funcionar el reglamento de agente. Bueno, todo esto que ustedes conocen que se va modificando. Dice, tal y como se informa en la circular 1816, que es una circular de ya hace algún tiempo, estas enmiendas incluían la versión del anexo número 3. ¿Qué es el anexo número 3? Es cómo funciona el TMS. Es el origen, es el procedimiento, es el trámite, es un anexo indispensable. Es el anexo número 3 del RTJ. Ahí tenemos cómo se hace la transferencia internacional, cuáles son los documentos fundamentales. Por ejemplo, el famoso CTI, que seguramente ustedes han escuchado. No llegó el CTI y el jugador no puede jugar. Bueno, ese certificado de transferencia internacional está desarrollado en ese anexo, en el anexo 3. Bueno, naturalmente ese es un documento muy importante para determinar la finalización correcta de una transferencia de una futbolista o de un futbolista. Estas enmiendas incluían la nueva versión del anexo 3, lo que les dije, en el que se explicaba el procedimiento de la sanción administrativa. Bien, este procedimiento de sanción administrativa es el que le aplican a clubes y federaciones que no cumplen con la información obligatoria y necesaria para que un trámite continúe. Por ejemplo, un pasaporte electrónico de un jugador de fútbol no se ha evaluado, no se ha podido realizar porque la federación tal, para no poner ningún nombre, no ha respondido a de qué año a qué año había sido formado el jugador en tal club que pertenece a su federación. Si nosotros no tenemos esa información, el trámite no puede continuar. ¿Por qué no puede continuar? Porque no sabemos exactamente a quién hay que pagarle, o cuánto hay que pagarle, o de qué manera hay que pagarle. Entonces, no tenemos posibilidad de continuar. Por eso sucede esto que se llama PSA. Lo van a ver en este documento así. Procedimiento
de sanción administrativa. ¿A quién? A toda federación y a todo club que no cumple con la obligación de hacer algo o demostrar algo, por ejemplo, un documento. Este procedimiento ha resultado fundamental para que el sistema de correlación de transferencias, el TMS, que acabo de explicar, funcione correctamente, tal y como se explica a continuación. El 8 de noviembre del 22, el Consejo de la FIFA anunció que la Cámara de Compensación de la FIFA iniciaría sus actividades y aprobó el reglamento de compensación. Recuerden entonces que hace ya algunos meses, 22, si mal no recuerdo, a ver, 16 del 11 del 22, empezó a funcionar la Cámara de Compensación que hace pagos automáticos de formación y de solidaridad. Como eso empezó a funcionar y como esa Cámara tiene muchísimos problemas cuando las federaciones miembros no le mandan la información, es que surge este procedimiento de sanción administrativa que ya tiene algún tiempo, ¿no? Dice, con motivo de entrada en vigor de los nuevos procesos relacionados con la Cámara de Compensación de la FIFA, el PCA, el procedimiento de sanción administrativa, ha adquirido una gran relevancia. Es decir, no es que el procedimiento sea nuevo, sino que ahora tiene como más funciones, puesto que garantiza que las federaciones y los clubes cumplan sus obligaciones vinculadas a dichos procesos. Es lo que decíamos de la obligatoriedad de presentar documentos, de presentarse en el trámite, de contestar la información que se pide, etc. En concreto, el PCA, procedimiento de sanción administrativa, vela porque los pagos de los traspasos nacionales e internacionales se declaren correctamente. Bueno, ese es un elemento al que tendríamos que acá hacer un punto y una parte. Naturalmente que a veces los clubes no suben la información de en cuánto se vendió un jugador de fútbol. O dicen eso y dicen que se va a pagar dentro de no sé cuánto tiempo. Y cuando se paga no se muestra la factura. Y cuando se muestra la factura no se muestra la totalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mecanismo de solidaridad que hay que pagar, probablemente si existe ese derecho, esa indemnización, no se pueda realizar. Entonces, ese es un elemento muy importante para que todos entendamos cómo funciona la situación, ¿no? Entonces, decíamos, en concreto el PCA vela por los pagos de los traspasos nacionales e internacionales, porque a través de pagos nacionales también pueden surgir situaciones de indemnización internacional. Esta circular explica la evolución del PCA, del procedimiento de sanción administrativa, y su aplicación en los procesos relacionados con la Cámara de Compensación. Bien. Contexto, dice la circular que salió publicada ayer en la página oficial de la FIFA. En el 2011, tras la entrada en vigor del TMS, la Comisión Disciplinaria de la FIFA identificó que ciertas obligaciones inherentes al sistema del TMS, que es el anexo número 3, eran de carácter técnico o administrativo. Entonces, la Comisión Disciplinaria consideró que el incumplimiento de dichas obligaciones constituía una clara vulneración de las disposiciones del anexo 3, lo que perjudicaba directamente el traspaso pertinente. Bueno, acá lo que quiere decir es que el órgano judicial, la Comisión Disciplinaria, dice, se producen un montón de infracciones, pero las vamos a denominar infracciones técnicas o administrativas y por lo tanto delego la responsabilidad de sancionarlos al órgano burocrático específico que tiene la FIFA para hacer ese tipo de trámites, que es la Secretaría General. Dicho sea de paso, es uno de los organismos más importantes que tiene la FIFA porque está en el día a día, en lo concreto, naturalmente. En este contexto, la Comisión Disciplinaria delegó a la Secretaría General de la FIFA sus competencias para sancionar 10 categorías de infracciones mediante un procedimiento concreto, que es el PCA. O sea, le delegó a la Secretaría General 10 sanciones, que ahora vamos a ver que ahora son 14.
Y ahora las vamos a tratar de enumerar porque están en otra circular. Bien, el PSA, el procedimiento de sanción administrativo, le facilita a la FIFA tratar estas infracciones con mucha más agilidad, más rápido, más eficiente, lo que le permite a su vez que los clubes pudiesen rectificar su incumplimiento si procedía y por lo tanto se protegiese el buen funcionamiento del TMS. Lo que hace entonces esta técnica de entregarle a la Secretaría General una sanción administrativa, que esto sea rápido y a lo mejor, muy probablemente, la Federación del Club corrija esa situación y entonces el trámite continúa. Posteriormente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar el ámbito de aplicación de estas sanciones. De 10 le pasó a 14, es decir, le dio mayor cantidad de posibilidades. Y ahora les quiero mostrar, a ver si les puedo mostrar. Estas son las sanciones, no sé si la pueden ver ahí, si no lo amplío un poquito más, que le da la Comisión Disciplinaria a la Secretaría General para que actúe rápidamente y haga sanciones así rápidas. Supónganse omisiones del deber de formar a los clubes o inexistencia de un responsable en el TMS capacitado. Imaginen una federación que tiene que tener obligatoriamente un TMS y no tiene un solo responsable en el TMS. ¿Por qué? Supónganse que la persona se jubiló, el que estaba, y hace 2 meses que no hay un responsable. Es imposible que una federación pueda continuar su vida normal si no tiene un responsable de TMS. Entonces, la FIFA, a través de la Secretaría General, le va a decir, le va a mandar una carta explicando de que si no pone una persona responsable, se capacita, tiene su número de identificación, lo van a tener que sancionar. Bueno, puse un ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, la violación de confidencialidad o acceso no autorizado al TMS, otra sanción administrativa. Toda persona responsable del TMS de una federación o de un club tiene 2 obligaciones mínimas y fundamentales. Confidencialidad. Recuerden ustedes que está toda la información más sensible de esa federación o de ese club. Ahí están los contratos, ahí está la duración de los contratos, ahí están los valores de los contratos, ahí están los valores de las cláusulas de rescisión de los contratos. No tengo ni que explicarle a ustedes que hoy la persona que es el responsable del TMS es una de las personas más importantes de la federación y del club, ¿no es cierto? Naturalmente, simplemente por la cantidad de información que maneja. Entonces, imaginen ustedes una persona responsable del TMS de una federación que cede su código de identificación a otra persona. Eso es absolutamente sancionable. Y en principio quien va a sancionar es la Secretaría General. O, mucho más grave, da a conocer una información que hay dentro del TMS. Se filtra, dicen los medios de comunicación, el valor del contrato del jugador tal. Bueno, es que alguien en el TMS violó el principio de confidencialidad. Por eso está la sanción ahí a la vuelta de la esquina. Todo este tipo de sanciones son sanciones que se hacen rápidamente para que se corrijan. Esa es la intención que tiene la FIFA, para que el trámite continúe y se pueda realizar y que el sistema se perfeccione. Porque naturalmente, imaginen que en una federación no hay un responsable del TMS, se paraliza todo. No se puede hacer el pasaporte electrónico, no se pueden hacer las transferencias internacionales, prácticamente no se puede pagar formación, no se puede pagar solidaridad, es decir, nada se puede hacer en el fútbol organizado que esté fuera de este sistema. ¿Cuál podría ser otra sanción? La omisión del deber de actualizar los datos claves en el TMS. Supónganse que los jugadores no están inscritos, entonces, o la documentación necesaria no se sube. Bueno, todos estos son problemas que suceden en el TMS. La omisión del deber de cargar el documento obligatorio, que les decía. Bueno, y así un montón, son 14 en este momento. 14 sanciones que puede imponer la Secretaría General en forma rápida para que estas infracciones se puedan corregir.
Dice, las infracciones detalladas anteriormente sustituyen a las viejas 10 sanciones porque ahora son 14, ¿no? Se pondrá en contacto con la asociación o el club para determinar cuál es la violación y solicitar a la parte afectada que presente su postura en un plazo determinado. Acá supónganse que la FIFA le dice a una federación que tiene que corregir una situación. Le manda una carta y la federación la corrige rápidamente. Entonces, todo queda como si no hubiese pasado absolutamente nada. Si no la corrige, tiene la posibilidad, entonces ahí sí, de generar un procedimiento normal e ir a la comisión disciplinaria, el órgano judicial de la FIFA correspondiente, ¿no? Bueno, quise venir a esta circular, que es una circular un poco más vieja, porque en esa circular más vieja está detallada la cantidad de infracciones que pueden establecerse para corregir errores. Bien, por último, se volvió a mejorar el tratamiento de los casos sujetos al PCA y se concedió a la Secretaría General de la FIFA la potestad de presentar casos sujetos a este procedimiento directamente a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Otra potestad que tiene la Secretaría General, entonces, es, si ve una situación anómala que no se corrige, denunciarla y llevarla a la comisión disciplinaria, el órgano judicial que va a resolver en definitiva una situación de fondo. El nuevo anexo 3 del RETJ, Reglamento del Estatuto y la Transferencia del Jugador, es el que regula, como les decía, todo el proceso del TMS, el Transfer Machine System, que es el sistema por el cual se hacen las transferencias de los jugadores y un montón de otros trámites. Eso está establecido en el anexo 3. Y en el artículo 17, ahora se los voy a mostrar también, está establecido esto de la sanción del procedimiento de sanción administrativa. Y ahora entonces les cuento más o menos cómo funciona la sanción administrativa. Dice, primer punto, la Secretaría General de la FIFA contacta con Federación o Club para identificar la infracción. Solicita una declaración u otra información dentro de un plazo establecido y, si corresponde, solicita que se rectifique la situación. Entonces, supónganse que se identifica una infracción. Por ejemplo, que no hay una persona responsable del TMS en la federación tal. Le mandan una carta y le pide que lo nombren. En la medida que lo nombran, todo se termina ahí, y si eso no se rectifica, va a haber una sanción que puede ser un apercibimiento o puede ser una multa. Y si todo esto continúa, naturalmente, probablemente ya vayan a la cuestión de fondo, a la comisión disciplinaria. En esta primera correspondencia, en una carta que yo les decía, se informa a la federación o al club de que si no se rectifica la situación o no presenta una justificación razonable, se remitirá una carta de sanción administrativa en la que figure el tipo de sanción impuesta. Probablemente la federación diga, no, no es que no tenemos el responsable, se tomó una semana y ya pusimos el suplente, no pasa nada. La FIFA va a tomar esto. Pero supónganse de que la infracción continúe, entonces ya va a haber una carta de sanción administrativa. Lo pueden ver como CSA por muchos lugares de información. Esta carta de sanción administrativa significa, señor Federación tal, usted tiene que corregir esta situación, en la medida que no lo haga, va a tener este tipo de sanciones. Básicamente es eso. Una vez recibida la declaración o información, o una vez finalizado el plazo para enviarlas, la Secretaría General de la FIFA podrá emitir la carta de sanción administrativa, que es lo que decía recién. La parte podrá aceptar o rechazar la sanción. Es decir, la federación dice, por ejemplo, la verdad que acepto, cometí el error, así que esta carta de sanción la cumplo y rectifico la situación. O puede decir, no, yo rechazo la situación y solicita un procedimiento normal que está regulado por el Código Disciplinario o el Reglamento Disciplinario de la FIFA. En cambio, si la parte acepta la sanción, esta será ejecutable a partir de la fecha en que se acepte. Si la parte acepta la sanción, la cumple y rectifica la situación dentro del plazo establecido, se cierra el caso.
no pasa más nada. Se solucionó la situación, adelante. Ahora, si la parte no responde a la carta de sanción administrativa, responde con imprecisiones o de forma incompleta, o no rectifica, o sea, no cambia la situación, o no quiere cumplir con la sanción, o no la puede cumplir, o lo que sea, el caso se remite a la comisión disciplinaria y entonces ahí sí va a un procedimiento normal para que evalúe la situación. Mediante la entrada en vigor de la nueva versión del anexo 3, la Secretaría General de la FIFA tiene la potestad de imponer multas de hasta 30.000 francos suizos, básicamente $30.000, muy parecido el valor de una y otra moneda, de tal manera que hasta ese límite se pueden poner las sanciones directamente por la Secretaría General. Por último, y dado la constante evolución del TMS, los casos sujetos al procedimiento de sanción administrativa no se limitarán a un número concreto de categoría de infracciones y se podrán iniciar a raíz de cualquier tipo de infracciones de carácter meramente técnico y administrativo relacionadas con el TMS y con el traspaso de jugadores. Así que básicamente lo que dice que esta circular le da mayor cantidad de potestades a la Secretaría General para que resuelva cualquier tipo de situación técnica o administrativa. Y como les decía, como estamos hablando de una transferencia o de un jugador, y tenemos límites muy precisos, porque estamos trabajando bajo la apertura de una ventana. Entonces, si vemos que un club, una federación, tienen una actitud hostil frente a esta situación, entonces hay una rápida posibilidad de que haya una sanción rápida, eficiente y que corrija la situación. Ahora bien, ¿por qué ahora se le da tanta importancia a esto? Por la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es un órgano autónomo, es un órgano independiente, es un órgano que funciona en París, pero es un órgano creado por la FIFA. Y resulta que, como les dije al principio, esta Cámara depende de este gran rompecabezas que se llama la FIFA, y si no la alimentan con información específica, no va ni para atrás ni para adelante, no funciona, queda estancada y no tiene posibilidades. Entonces, lo que empieza a hacer la FIFA es a poner presión a los clubes y a las federaciones para que entreguen toda la información que se necesita, para que entreguen todos los documentos lo antes posible para que la Cámara funcione. Fundamentalmente, esto está como enfocado a un documento esencial para que la Cámara de Compensación funcione. Ese documento se llama el pasaporte electrónico del jugador. ¿En qué consiste ese documento? Ese es un documento que registra la historia del futbolista, o la historia de la futbolista. ¿Desde cuándo? Desde los 12 años. ¿Por qué desde los 12 años y no desde los 11? Desde los 12 porque en formación y en solidaridad, la FIFA solo reconoce a partir de esa edad que se indemnice a los clubes formadores. Entonces, ese documento, el del pasaporte electrónico del jugador, un documento hoy en día indispensable, tiene que tener ese tipo de información. ¿Dónde se formó el jugador desde los 12 años? ¿En qué club se formó? ¿Qué categoría de FIFA tenía ese club? ¿En qué federación trabaja ese club? Bueno, todo está, y bueno, naturalmente los datos personales del futbolista. Entonces, esta nueva circular que acaba de salir en el día de ayer quiere alimentar a que la Cámara de Compensación tenga toda la información necesaria para que continúe. Si no, vamos a caer con el viejo problema que teníamos en formación y solidaridad, que prácticamente no lo pagaba nadie. Bueno, como una exageración, dicho, ¿no? Lo pagaría el 15, el 20%. Como se ha mencionado en los últimos años, el TMS ha seguido ampliando su ámbito de aplicación. Bueno, esto significa que el TMS cada vez tiene mayor cantidad de funciones, ¿no? Naturalmente. No solamente la vieja idea de transferir jugadores. Hoy se puede hacer, por ejemplo, un trámite de una excepción de transferencia de un menor. La FIFA te autoriza o no te autoriza a través del TMS, haces todo el trámite en forma rápida, entiendo que muy eficiente y naturalmente en forma gratuita. O el tema del pasaporte electrónico, que era el ejemplo que di recién.
Con motivo del comienzo de la actividad de la Cámara de Compensación, recuerden, como les dije, empezó a funcionar en noviembre del 22, si mal no recuerdo, 16 de noviembre del 22. Así como la entrada en vigor del reglamento de la Cámara de Compensación, el TMS se ha convertido en un elemento fundamental para el buen funcionamiento de los nuevos procesos. Si no funciona bien el TMS, la Cámara de Compensación no puede funcionar. Es como una computadora que no está alimentada por datos. No tiene ningún sentido. De hecho, este sistema genera el pasaporte deportivo electrónico, lo que les decía recién. Emite las órdenes de asignación, es decir, emitir una orden de asignación, es decir, a quién le corresponde cobrar la indemnización de formación, supónganse. ¿Cuánto le corresponde cobrar por ese tipo de indemnización? E identifica los factores desencadenantes de la compensación. Es decir, el TMS va a identificar, va a abrir una gran alarma cuando dice se inscribió por primera vez como profesional un jugador de fútbol en otra federación. Resulta que un jugador uruguayo se inscribió como primer contrato profesional en la MLS. El TMS va a abrir la alarma fundamental porque va a decir, acá puede suceder que haya la posibilidad de una indemnización por formación. Así que bueno, el TMS, como verán, es una herramienta tremendamente indispensable para que todo funcione en el sistema. Para garantizar, que la Cámara de Compensación de la FIFA y los procesos relacionados con esta función funcionen correctamente, federaciones y clubes deben cumplir sus obligaciones de acuerdo con el reglamento de este órgano. Tal y como sucede en el anexo 3, del que ya hablamos, el incumplimiento de este reglamento repercute negativamente en la asignación y en el reparto de la compensación por formación. Es decir, si la Cámara de Compensación no recibe todo el procedimiento, esto se paraliza. En concreto, es necesario que los comprobantes de los pagos por traspasos acordados entre clubes, ya sea por traspasos nacionales o internacionales, se carguen en la orden de transferencia correspondiente y específicamente en la sección pertinente del TMS en pagos, en un plazo de 30 días desde la fecha de pago para que el TMS detecte correctamente los factores desencadenantes de la compensación por formación y bueno, y cita el artículo del reglamento. ¿Todo eso qué significa? Significa que hay una obligatoriedad de subir toda la documentación respecto de los pagos, cosa de que los clubes a veces son reticentes a dar todo este tipo de información. Entonces la FIFA va como tratando de poner sanciones cuando no se ponen este tipo de información. Recuerden que cuando se haga un pago, entonces lo que tiene que haber ahí es cargar esa orden, para que naturalmente todo el mundo sepa cuánto se pagó en esa transferencia, porque es muy probable que surja la posibilidad del pago de una indemnización por formación o de solidaridad. Entonces, naturalmente que si ese documento no está cargado, ¿qué va a pasar? Se va a paralizar el sistema y no va a funcionar. Entonces, si vos no cargás correctamente esa documentación, es un tema muy sensible en el fútbol porque naturalmente hay mucho interés en no descubrir cuánto es el valor de una transferencia internacional. Así que esa es una gran pelea que hay. ¿Por qué eso muchas veces se oculta? Pagos de impuestos, pagos por formación, pagos por solidaridad, sellos, pagos del porcentaje que le corresponde al jugador. Es decir, hay un montón de elementos en juego. Entonces, por eso la FIFA acaba de subir este documento circular, para llamarlo técnicamente, de exigir, de sancionar cuando la situación no funciona correctamente. Por ejemplo, los instrumentos de pago para que el sistema los conozca. Creo que todo el mundo que está en la industria del fútbol, en el mundo del fútbol, sabe que esta es una de las partes más sensibles. Dar la transparencia de una transferencia en cuanto a montos, en cuanto a plazos. Es muy importante saber cuándo se va a pagar la segunda cuota, por ejemplo, de una transferencia, porque a partir de ese documento van a surgir estos disparadores.
Puesto que este incumplimiento repercute negativamente en el funcionamiento de la Cámara de Compensación de la FIFA y en los clubes formadores, porque no le llega el dinero, la Secretaría General de la FIFA también investigará al club que no cargue el comprobante de pago correspondiente a un traspaso nacional. Es decir, acá le advierten al club que no ha subido toda la documentación correspondiente. Y por supuesto también a la federación. Entonces va tratando de generar un cerco para que todo funcione y se cumpla. Y por último, y a fin de ejecutar dicho reglamento correctamente, se podrá iniciar un procedimiento de sanción administrativa, que ustedes lo van a ver muchas veces como PSA, si una federación o un club no cumple otras obligaciones administrativas relacionadas con este órgano, con el órgano del TMS y la Cámara de Compensación. Y el reglamento no recoge que sea competencia directa de la comisión disciplinaria. Entonces, como colofón, como correlato de una síntesis, la Secretaría General de la FIFA va a tener enorme cantidad de atribuciones para sancionar a clubes y federaciones que no están a la altura de las circunstancias en entregar la información, en entregar la documentación, en entregar las certificaciones de pago correspondientes, para que después la Cámara de Compensación pueda hacer las debidas asignaciones que tiene que hacer a la cantidad de clubes formadores y pueda funcionar el sistema. Es así un poco como funciona. Y por último, sé que esto es un tema un tanto árido, que es muy burocrático y administrativo, pero que de a poco hay que ir entrando porque esto es un tema que hay que ir manejando en función de que si no, no vamos a entender cómo funciona el sistema. ¿Dónde está este procedimiento de sanción administrativa que tanto nombra esta circular que publica ayer la FIFA? Está en el anexo 3 del RTJ, en el artículo 17. Este artículo 17 cuenta un poquito todo este procedimiento que yo les decía. Por lo tanto, es un documento bastante interesante. Fíjense que este anexo, se los muestro, a ver si se los puedo mostrar desde el origen. Les quiero contar un poquito de qué trata. Realmente es un anexo muy, pero muy importante. A veces, como les digo, es un poco, es un poco árido, pero es importante verlo. Este es, acá empieza, es el anexo 3 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Ahí tiene como un objetivo general y tiene como un objetivo específico. El ámbito de aplicación, quiénes son los usuarios del TMS, la federación, los clubes tienen que poner personal a cargo, tienen que capacitarlos. Estas personas tienen como obligaciones muy estrictas de no entregar información, de no entregar los códigos, de generar confidencialidad. Les repito, la persona que maneja el TMS hoy tiene una importancia fenomenal en el fútbol por la cantidad de información que maneja, ¿no? Bueno, incluso se les pone una cantidad de obligaciones para poder ser representantes en el TMS. Y después les quería mostrar cuáles son las obligaciones que tiene la FIFA respecto del TMS, cuáles son las obligaciones que tienen los clubes. Y después acá ya en el artículo 10 se genera el proceso administrativo de la transferencia de los jugadores. Si ustedes leen esto y más o menos lo vamos entendiendo, vamos a descubrir básicamente cómo se hace una transferencia internacional. Por eso entiendo que es muy importante conocerlo. Hay algún lenguaje técnico, naturalmente, que de a poco se puede ir conociendo. Si ustedes quieren y si les interesa el tema, nosotros hemos publicado un libro que lo pueden descargar en forma gratuita en la página Derechos del Fútbol, que se llama La Transferencia Internacional del Futbolista, donde se desarrolla básicamente todo este anexo 3. El artículo 11 de este anexo 3 es fundamental porque es el procedimiento del CTI, del Certificado de Transferencia Internacional,
Documento indispensable para que una transferencia termine felizmente y el jugador en cuestión tenga la posibilidad de jugar al fútbol como corresponde. Recuerden a ustedes que la inscripción y las transferencias son constitutivas en el fútbol. De tal manera que si ustedes tienen una transferencia correcta entre el club uruguayo y el Inter de Miami y pagaron 40 millones de dólares por el jugador y el jugador firmó con el Inter de Miami un contrato millonario y están todos fenómenos, pero el TMS no terminó el trámite, ese jugador no va a jugar al fútbol. Entonces, por eso es la importancia de conocer el sistema. Y ustedes me van a decir, pero si no hay deudas, si no, sí, pero si no hay inscripciones, las inscripciones son constitutivas en el fútbol. Entonces, por eso es que hacemos tanto hincapié y hemos publicado un libro en función de toda esta situación, porque de a poco creo que se pueden ir entendiendo. Hay excepciones de validación, es decir, cuando el sistema se paraliza, esa transferencia del jugador no va a poder continuar, hay algunas características y hay algún momento, y ya después en el artículo 17 viene esta sanción administrativa. Les quise poner, aunque sea mínimamente, un contexto para que se entienda de dónde viene esta situación y se pueda entender la circular que acaba de publicar la FIFA en este momento. Bueno, espero que haya sido útil para todos. Recuerden que el lunes arrancamos 2 cursos. Uno tiene que ver con la elaboración de contratos, sobre todo por la cantidad de información nueva que tenemos, el reglamento nuevo de la gente, y entonces tenemos elaboraciones prácticas que creo que van a ser bastante entretenidas de los nuevos contratos. Y naturalmente en nuestro curso que ya tiene ya varios años, para que puedan rendir el examen en FIFA de agente. Así que bueno, les mando un gran abrazo, gracias por estar ahí y espero que hayamos sido útiles en poder dar esta información.